grabar. Ok, entonces Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19. ¿Qué hablan estos versículos? Básicamente lo que nos hablan es acerca de el cuarto día de la creación. Ok, tenía planeado, si les soy bien honesto, estar observando el cuarto, quinto y sexto día el día de hoy. Pero leyendo, reflexionando acerca de lo que venía aquí, si les soy bien honesto, el cuarto día siento que está bastante cargado de enseñanzas que tenemos que estar observando, ¿no? Entonces decidí, opté mejor tener un estudio que yo creo que va a ser más corto el día de hoy, que tener un estudio largo donde incluyera los 3 días, pero más corto y concentrado en ciertas cosas. Específicamente de qué nos habla este día de la creación, ¿sí? Entonces, si pueden, vayan ahí en sus Biblias, Génesis capítulo 1, y nada más para recordar, estamos viendo los días de la creación, que es básicamente los 6 días que le tomó a Dios crear, ¿sí? Fueron 6 días, ¿por qué? Porque Dios decidió que Él quería que fueran 6 días, ¿sí? Y en cada uno de esos días Él fue abordando cada una de sus acciones, ¿sí? Y en este caso, el estudio que estamos teniendo nosotros desde hace ya un par de semanas ha sido guiado por una pregunta central. En todo momento se las estoy intentando traer de vuelta una y otra vez, que es esta pregunta. ¿Qué nos dice esto de Dios? ¿Sí? ¿Qué nos dice esto de Dios? ¿Por qué? Porque si ustedes checan Génesis 1, trata acerca de Dios. ¿Trata acerca de la creación? Claro que sí, pero trata acerca de el Dios que hizo la creación, ¿sí? Esa es la parte principal. Por eso es que si ustedes checan los versículos, allí aparece su nombre, su título, el título de Dios, 36 veces escrito. Todas las acciones que aparecen en este capítulo son realizadas por Dios en la forma en la que Él está creando. Aparece constantemente porque quiere Dios que sepamos cómo es que Él es. Y específicamente, cómo es que Él, a través de la creación, se muestra que es majestuoso. Eso es, porque Él es poderoso, sabio, es ordenado, es bueno, juzga, da un propósito. Todas estas cosas las hemos estado mencionando en las semanas anteriores, pero la idea principal es esto: Dios es majestuoso, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a observar el cuarto día de la creación. El cuarto día. Voy a comenzar leyendo versículo 14 al versículo 19. Dice así, la palabra de Dios. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminares en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios, versículo 17, las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. ¿Ok? Entonces estamos observando los días de la creación. Con este enfoque, ¿qué nos dice eso acerca de Dios? ¿Sí? Básicamente nada más quería recalcar bien por qué les comenté eso. Era para que no nos perdamos nosotros en controversias, que no nos perdamos nosotros en partes de la palabra que quizás no son del todo claras, ¿no? Como las controversias que hemos estado viendo nosotros, que han sido, por ejemplo, de si hay un espacio entre el día 1 y el día 2, o dónde se encuentra ahorita los dinosaurios, y ustedes pueden seguir formulando preguntas, ¿no? Todas esas preguntas son válidas, de hecho son buenas, ¿sí? Pero cuando vemos este pasaje, tenemos que preguntarnos primeramente de qué habla el pasaje, ¿no? Y lo que habla el pasaje es acerca de Dios, ¿sí? Que ese es el punto que les estoy intentando transmitir. Y en este caso, Dios mostrándose a través de su creación, ¿ok? Por eso es que quería ser claro eso nada más, por si alguien no estuvo la última vez que lo hice claro. Entonces, es esta idea, ¿ok? Ahora ya, nos metemos en nuestro texto. Hasta ahorita hemos visto 3 días de la creación, ¿ok?
Y estos 3 días se concentraron en ordenar la creación. Si ustedes checan, lo que está sucediendo en este capítulo es que hay una división en 2 partes. La primera parte de los 3 días, el día 1, 2 y 3, se concentran en ordenar. La segunda parte se concentra en llenar, ¿ok? Ordenar y llenar. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó la materia prima, todavía no tenía orden y todavía no había sido llenada, ¿sí? Entonces estas 2 cosas son las que tienen que pasar. Es lo que dice en el versículo 2. Si ustedes se acuerdan, en el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ok? ¿Notan? Desordenada. Necesitaba ser ordenada y estaba vacía. Necesitaba ser llenada, ¿sí? Y entonces los siguientes 6 días se dividen de esa forma. En los primeros 3 días, Dios ordena. ¿Qué ordena? Ordena al separar la luz de las tinieblas, ¿sí? Ordena al separar la luz de las tinieblas. Ordena en el segundo día al separar el mar del cielo y ordena en el tercer día al separar el mar de la tierra. Entonces está ordenando Dios, está colocando básicamente el dominio de cada una de las partes de la creación, ¿sí? Pero luego tiene que llenarlas. Y si ustedes checan al final del día 3, aparece el primer vistazo de Dios llenando su creación. La primera cosa que hace es que llena con plantas el mundo, ¿sí? Y entonces nos encontramos ahora en el día 4 y ya se va a poner a llenar la creación, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran ponerle un título a este estudio, podrían ponerle, les voy a dar 2. El primero es como un título general, Llenando la Tierra, parte 1, ¿sí? Porque se encarga de ver cómo es que Dios llena la Tierra, en este caso, ¿sí? Lo primero que hace Dios es que llena los cielos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. O podrían ponerle otro título, y ese le pueden poner el sol, la luna, está más largo este título, ¿eh? Y las estrellas. ¿Qué nos enseñan? Las palabras, ¿qué nos enseñan el sol, la luna y las estrellas? ¿Por qué Dios colocó este pasaje donde se enfoca en observar cómo es que Dios con su palabra crea el sol, la luna y las estrellas? ¿Ok? Entonces vamos a observar este día 4 y lo que vamos a observar básicamente son tres puntos, ¿ok? Aquí se los doy. 3 cosas que nos muestra este pasaje y vamos a intentar después aplicarlas a nuestra vida. Pero noten, 3 cosas que nos muestra este pasaje. Primeramente, que nos muestra este pasaje que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. En otras palabras, el sol, la luna y las estrellas son creaciones de Dios. No sucedieron al azar. No sucedieron por la mano de algún dios pagano. No sucedieron por, por alguna otra forma en la cual se la pueda concebir el mundo que sucedió. Sucedió por la creación de Dios, la mano de Dios obrando, ¿sí? Primera idea. Segunda idea, está todo en el chat. Dice la segunda, el sol, la luna y las estrellas no son dioses. Lo que vamos a observar nosotros es que este pasaje se concentra grandemente en decir que ellos no son dioses. Que cuando observamos el sol, la luna y las estrellas, en ese momento en la antigüedad se le consideraba dioses y tenían nombres. Había dioses egipcios, mesopotámicos, que tenían estos nombres del sol y la luna y las estrellas, ¿sí? Babilónicos también, estaba intentando recordar todas las naciones que tenían esos nombres, y sumerios, ¿sí? Y todos ellos iban y agarraban el sol, la luna y las estrellas o alguna de las 3 y les colocaban un nombre y los colocaban como deidades. Pero Dios dice, no es así, ¿sí? No son dioses. Ahorita no van a ver cómo es que eso aplica para nosotros, ¿ok? Nada más porque ahorita no hay dioses paganos, pero en su mayoría, que estemos en contacto con ellos, casi no hay, ¿sí? Pero
sí tenemos nosotros una versión actual de eso, ¿sí? Entonces hay que saber por qué Dios coloca esto y cómo tenemos que reaccionar, ¿sí? 3. Nos muestra también este pasaje que el sol, la luna y las estrellas le sirven a la tierra. Le sirven a la tierra. Y eso está bien, bien interesante. Es básicamente esta idea. Dios creó todo esto, el sol, la luna y las estrellas, las creó para nosotros. Y ahorita vamos a ver cómo es que eso se ve en este pasaje. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí. Primer punto. El sol, la luna y las estrellas son creaciones de Dios. Chequen el versículo 14. ¿Cómo comienza? Versículo 14. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Sencillo. Dios dijo y fueron creados el sol, la luna y las estrellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Él habla con poder y todas las partes de la creación, entonces, tienen su origen en la palabra de Dios, incluidos estos cuerpos celestes. ¿Sí? Cuando observamos nosotros, entonces, el sol, la luna y las estrellas, tenemos que estar viendo nosotros y admirando su tamaño, admirando su inmenso poder del sol, por ejemplo, para calentarnos, ¿sí? Pero justo después de que admiramos eso nosotros y que decimos, la luna y las estrellas son hermosísimas, justo después de eso, nosotros nos ponemos a pensar en el creador de cada una de estas, ¿sí? Y empezamos a decir entonces, si todas estas obras hermosas vienen de la mano de Dios, entonces Dios es más hermoso que todo esto. Si todo el poder que tiene el sol, que se ha mantenido por miles de años encendido y está de forma constante, teniendo estas explosiones que dan en energía y calor para cada uno de nosotros, ¿sí? Este sol que alimenta las plantas, este sol que a nosotros nos trae calor para que podamos vivir en un mundo que sin el sol simplemente no tendría vida, ¿sí? Entonces decimos, el poder que tiene Dios es más grande que todo esto, ¿sí? Es la forma en la que tenemos que reaccionar cuando vemos que todo viene como una creación de parte de Dios. Por ejemplo, si ustedes van al Salmo 136, versículo 7, podemos observar cómo es que hacen esto. En este caso, un salmista, una persona que era un músico en la antigüedad, una persona que componía poesía en la antigüedad, y en este caso él está observando toda la creación y está diciendo, hay que dar gracias a Dios, ¿sí?, por su creación. En este caso noten el versículo 7, pero noten nada más cómo viene diciendo este salmo. Este salmo dice, den gracias al Señor de señores. Y leo el versículo 7, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Cuando estaba orando Pedro ahorita, él dijo, de hecho, algo muy similar a esto. Dijo él, Dios es grande en misericordia, ¿no? ¿Por qué se ve eso? Por la creación que ha tenido él. Cuando vemos nosotros, entonces, la luna, las estrellas, el sol, pensamos, vienen de Dios, vienen de la misericordia de Dios, ¿sí? Son su creación. Y eso nos dice a nosotros, hermanos, que podemos estar muy agradecidos por eso y estar buscando de forma constante admitir que son la creación de Dios, ¿sí? Les voy a contar una historia. Si ustedes ubican al físico, matemático, también filósofo, Isaac Newton, es un científico bastante antiguo, es del siglo XVII. Y se cuenta él que él mandó a realizar una escultura del sistema solar. Una escultura bastante miniatura, pero que al mismo tiempo funcionaba de una forma muy grande. O sea,
Era una escultura que se podía mover para observar la ruta que seguían cada una de de los planetas, ¿sí? Y en esta pequeña escultura, en una ocasión, uno de sus amigos lo visitó. Y era un amigo que no era creyente. Si ustedes ubican a Isaac Newton, él era cristiano, ¿sí? Pero tenía también gente que no era creyente. Y entonces esta persona que llegó a su casa observó esta hermosa escultura, observó cómo es que se representaban los planetas y estaba ahí Mercurio y Venus, la Tierra, Marte, estaba el Sol, ¿sí? Vio cómo es que estaban los engranajes y todo lo que hacía que se moviera para que hubiera como esa armonía en toda la escultura, ¿sí? Y entonces le preguntó, bueno, le dijo más bien, qué cosa tan exquisita la que tienes ahí, ¿sí? ¿Quién te lo hizo? Le dijo, ¿ok? Y ahora Newton, la forma en la que respondió fue muy a propósito, consciente de que él no es creyente, no era creyente, ¿sí? Le dijo, nadie la creó, ¿sí? Y le preguntó a su amigo, ¿nadie? Y él le dijo, así es, te dije que nadie. Todas esas esferas, todas las ruedas, todos los engranajes simplemente se unieron de la nada. Y él dijo, maravilla de maravillas, por casualidad comenzaron a girar en sus órbitas y se unieron y empezaron a establecer una sincronía perfecta. Y entonces surgió la escultura que tienes delante. ¿Okay? ¿Cuál era el punto de Isaac Newton en ese caso? Era que básicamente su amigo se estaba maravillando por una pequeña escultura que, sin embargo, a pesar de que estaba tan sencilla, estaba realizada de una forma muy grande que mostraba, alguien la hizo. Y por eso le preguntó él, ¿quién fue? ¿Quién la hizo? Sí. Isaac Newton a propósito dijo, eso tan pequeño que te está impactando y quieres saber quién lo hizo, debería a ti hacerte pensar que la versión grande, la versión que abarca miles y miles de kilómetros, la versión que tiene una sintonía perfecta y que está flotando en el medio del espacio, esa también tiene un creador, ¿sí? Y a veces se nos va de una forma tan grande que simplemente lo asumimos por hecho y no pensamos en el creador de todas las cosas, ¿sí? Entonces, amigos, aquí deberíamos de ponernos a considerar cuando Dios dijo, haya lumbreras, y Él mandó que fueran creadas, ¿sí? Y las creó con su palabra, Él estaba obrando algo que de forma constante tiene que recordarnos. Él es el creador de todas las cosas, ¿sí? Y así tenemos que decirle a todos. Si nosotros estamos hablando acerca de eso con alguien más, que no te quedes, amigo, que no te quedes en la idea de decir simplemente, sí, son bastante hermosas. Si una persona te está diciendo, las estrellas me encantan, son hermosísimas, tú dile, ¿y sabes quién las hizo? Las hizo Dios. Y Él es incluso más hermoso, ¿sí? Que no nos quedemos nosotros nada más en el nivel de las personas que no son cristianas, que admiran la creación. Nosotros vamos más allá y admiramos al Creador, ¿ok? Y es lo primero que nos muestra este pasaje. Segundo punto, segundo punto. El sol, la luna y las estrellas no son dioses. No son dioses, ¿ok? Y tienen que preguntar ustedes de dónde surge esa idea exactamente o por qué la piensas, ¿sí? ¿Ok? Y les voy a decir por qué. Ya les comenté ahorita un poco acerca del contexto en el que se encontraba Moisés. Si ustedes chequeaban, Moisés es el escritor de estos libros de la Biblia, y en el contexto de Moisés, ellos acaban de salir de Egipto. En Egipto se observaban dioses egipcios que eran representados, perdón, con el sol o con la luna o con las estrellas, ¿sí? Más específicamente, el dios principal que ellos tenían en la parte celestial era un dios del sol, ¿sí? Era un dios del sol. Y no solamente los egipcios.
sino también todas las culturas que rodeaban. Por ejemplo, ahorita ya les di la lista, los sumerios, los babilonios y los mesopotámicos, ¿sí? Todos ellos tenían dioses que eran en relación al sol, la luna o las estrellas, ¿sí? Les paso la lista nada más por si alguien la quiere. Me faltó egipcios ahí, pero ahí están los egipcios, los sumerios, los babilónicos, babilonios y los mesopotámicos, ¿sí? Todos ellos tenían dioses en relación a esto. Y también aparte de eso, se pensaba en ese tiempo, más específicamente por los de Mesopotamia, que las estrellas dictaban el curso de lo que sucedía aquí en la Tierra. O sea, que las estrellas definían el destino de las cosas que hay aquí en la Tierra. De hecho, ahí ya podemos ver un poquito un paralelo con nosotros, porque mientras que ahorita no se considera dioses a ninguno de estos, en la mayor parte de las culturas, aún así sí hay gente que cree muy fielmente que las estrellas sí comandan el destino de la vida, ¿no? O que el tiempo en el que naces manda cuál va a ser tu destino, ¿no? Entonces hay que tener consideración de eso. En este caso, Moisés estaba consciente de lo que sucedía alrededor en la cultura en la que vivía. Lo que iba a pasar también cuando ellos llegaran a Canaán, que era donde se estaban dirigiendo, a la tierra de Israel, ¿sí? Y entonces iban a encontrarse con otros dioses. Y entonces lo que hace para preparar a su gente, Moisés, es que va en contra de la idolatría, va en contra de pensar que hay otros dioses, ¿sí? Y lo hace, en este caso, con su uso del lenguaje. Noten la forma en la que lo escribe Dios a través de Moisés. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Amigos, esa parte es muy importante. ¿Por qué seleccionó Dios esa palabra, lumbreras o luminares? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Sí había una palabra para definir al sol como sol. Sí había una palabra para definir a la luna como luna, amigos. Pero Dios a propósito no está ocupando estas palabras, porque si ocupa estas palabras, podría dar pie a que las personas que lo escuchan piensen, está haciendo referencia al Dios Sol y está haciendo referencia al Dios Luna, ¿sí? Pero no es así. Dios está hablando de estos dos cuerpos celestiales como lo que son y les está llamando luminares, que básicamente es luces. Les está llamando lámparas, simplemente, ¿sí? Para que ninguna de las personas que los acompañaba de Egipto, ninguna de las personas que iban a escuchar este mensaje piense, está hablando de algún dios de una religión pagana que fue creado por el dios, ¿sí? Principal, ¿sí? Sino que más bien no existe ningún otro dios fuera del nuestro, ¿sí? Y es el único que merece entonces la adoración. Ok. Y si les digo ahora sí, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Hay al menos dos formas en las que podemos aplicar, que son importantes. Primeramente, esto nos dice que tenemos que tener cuidado con la forma en la que hablamos en nuestro contexto. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con la forma en la que hablamos en nuestro contexto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Moisés estaba teniendo cuidado. Y esto, aunque no lo crean, es importante. Dios escribió estas palabras específicamente tomando en cuenta el contexto en el que se encontraba. Y nosotros el día de hoy tenemos que tener cuidado con nuestro uso de las palabras para que se entiendan en el contexto en el que nos encontramos. ¿Ok? Eso es importante. En muchas ocasiones, amigos, se nos olvida. Cuando tú estás predicándole a alguien más. No estás hablando contigo mismo. ¿Sí? Cuando hablas contigo, puedes utilizar tú cualquier tipo de expresión y tú vas a entender todas. Puedes utilizar cualquier tipo de palabra y tú vas a entender todas. Pero cuando hablas con alguien más y quieres que se entienda lo que dices, tienes que ser claro para esa persona. ¿Cómo lo va a entender esta persona? En el caso de Moisés, él está pensando en su contexto. Él está pensando en el contexto en el que vive y por eso no escribió
Dios creó el sol y la luna, porque entonces iban a decir ellos en su contexto, Dios es el primero de todos los dioses, pero sí hay otros dioses, el sol y la luna, que fueron creados por el Dios, ¿sí? Pero Moisés, perdón, no quiere esto. Moisés por eso dijo, Dios creó lámparas. Dios creó lámparas en el cielo, no dioses, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que hablar nosotros. Les voy a poner un ejemplo de cómo es que sucede eso el día de hoy, que no somos claros en nuestro lenguaje, ¿ok? Y esto a mí me importa mucho, si les soy bien honesto. A veces no somos claros cuando hablamos acerca de la salvación, ¿ok? Por ejemplo, en ocasiones, cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, nosotros decimos, Dios quiere lo mejor para tu vida. Y sé que ustedes han visto en Instagram quizás, o en alguna imagen en Facebook, o lo han escuchado de frente de alguna persona. Esa es la forma en la que predican ellos, ¿sí? Dios quiere lo mejor para tu vida. E incluso es la forma en la que tú lo has dicho en alguna ocasión, ¿sí? Pero noten que si eso lo vemos en nuestro contexto y se lo decimos a gente que no tiene a Dios, que ni siquiera ha pensado en Dios en su vida, lo que va a escuchar esa persona es, Dios quiere bendecirme con todo lo que yo quiero, con un trabajo, con una pareja, con una vida llena de éxito y de dinero, ¿sí? Y no va a pensar en verdad en qué es lo que involucra la salvación, ¿sí? No va a pensar en lo que es la salvación bíblica, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él esa palabra no tiene las implicaciones de lo que viene en la Biblia. Por eso no puede decir simplemente, Dios quiere lo mejor para tu vida o Dios quiere que seas salvo, porque en esas palabras hasta ese momento no están explicadas. Más bien tengo que decir, Dios quiere lo mejor para tu vida. Quiere que seas salvo de la ira de Dios. Quiere que en esta vida quizás no suceda ningún cambio, pero lo único que cambie es que tu corazón se mueva completamente hacia Dios. Y entonces, en la vida siguiente, disfrutes de Él, le adores a Él, ¿sí? Estés con Él una eternidad y tengas mejores bienes que los que tendrías aquí en la tierra, ¿sí? Noten la diferencia de los dos usos del lenguaje, ¿sí? Uno está buscando ser más claro al respecto de lo que significa la salvación y el otro está siendo un poquito más general. Y en ocasiones, si soy bien honesto, en ocasiones yo lo he visto, gente, por eso es que digo que es tan cercano para mí, lo he visto con gente que lo hace a propósito, para que reciban el mensaje, al estar malinterpretando el mensaje. Si yo digo Dios quiere lo mejor para ti, vas a recibirlo. Y yo voy a decir que ya te salvaste. Pero tú no recibiste en verdad la salvación de Dios, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Tenemos que ser claros nosotros en nuestro lenguaje. ¿Para qué? Para comunicar la verdad, ¿sí? Porque eso es lo importante. Lo importante es que tú y yo hablemos la verdad en todo momento por amor a las personas, ¿sí? Y eso me lleva a la segunda aplicación. ¿Cuál es la segunda aplicación? Esta primera aplicación era que tengamos cuidado de la forma en la que hablamos, para que pensemos cómo es que lo piensan las demás, las personas que me oyen, ¿sí? Pero la segunda aplicación es, tenemos que recordar la importancia de que hay un solo Dios. Tenemos que recordar la importancia de que hay un solo Dios. En este caso, en el ejemplo que estamos observando, Moisés está cambiando sus palabras específicamente para eso, para que recordemos que hay un solo Dios, ¿sí? Y no es la única parte en la que Moisés habla de esto, de que hay un solo Dios. De hecho, lo menciona una y otra vez, de forma constante, en todos los libros que él escribió. ¿Por qué? Porque esta es una de las verdades más importantes que hay en toda la palabra, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes observan un judío, vean a un judío en cualquier lugar, si conocen alguno, o si se encuentran con alguno en cualquier lugar, y pregúntenle ustedes, ¿cuál es el Shema?
Lo voy a escribir nada más para que lo tengan por si acaso. El Shema, ¿cuál es? Lo más probable, amigos, es que se los van a decir de memoria. El Shema son 2 versículos en la palabra. Deuteronomio 6, 4 y 5. La forma en la que comienzan es esta. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Esa parte. El Señor uno es. Es extremadamente importante para ellos. Él, estoy recordando cómo se llama, el judaísmo tiene como creencia principal el hecho de que hay un solo Dios. Y nosotros, cristianos, tenemos también esa creencia. ¿Sí? Hay un solo Dios y eso es de extrema importancia. ¿Sí? Y para nosotros debería de serlo aún más, si lo soy bien honesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros cristianos estamos llamados a estar predicando a todas las naciones ese mensaje. Hay un solo Dios y hay un solo camino hacia ese Dios, Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es la forma en la que lo concebía Pablo. Por ejemplo, Pablo cuando habla en 1 Timoteo capítulo 2, si quieren acompañarme, 1 Timoteo capítulo 2, está diciendo cómo es que Dios quiere que todas las personas en todo el mundo lo conozcan a Él y sean salvados. Y Él da la razón por la cual quiere eso en el versículo 5. Chequen. Voy a leer el versículo 4 y el versículo 5, pero noten que la razón está en el versículo 5 y es muy, muy importante, que es lo que les acabo de comentar. Chequen, 1 Timoteo 2, 4. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Pablo está diciendo, porque hay un solo Dios, más bien porque quiere Dios que todos sean salvos, quiere que conozcan que hay un solo Dios. Si ellos no saben que hay un solo Dios, no van a saber que hay una sola salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Si tú y yo el día de hoy tenemos miedo de decir que hay un solo Dios, efectivamente estamos privando a las personas de la oportunidad de que sean salvos. Estamos privando a las personas de que lleguen a conocer a este solo Dios. ¿Sí? Pablo dice, tienes que predicar esto, que hay un solo Dios, y tienes que predicar que hay un solo camino para la salvación. ¿Sí? Eso es extremadamente importante para nosotros, cristianos, así como lo era para, en este caso, para Moisés. El día de hoy, amigos, él se predica la tolerancia, que en este caso básicamente lo que significa es, tú no hables acerca de lo que crees y respeta y acepta lo que hablan todos los demás acerca de lo que creen. ¿Sí? Nosotros no creemos en eso, en lo absoluto. Creemos en una tolerancia verdadera, pero no creemos en esto. ¿Sí? Creemos más bien que hay un solo Dios y ese Dios se tiene que predicar. Y lo predicamos no por ser intolerantes, sino porque es la realidad. Y la realidad tiene que ser dicha a todas las personas. ¿Sí? Y en este caso recordamos nosotros decirles a las personas que hay un solo Dios, uno solo. ¿Sí? Y entonces, lo que está pasando en este pasaje, ya regresamos a Génesis 1, es que estamos viendo que el sol y la luna no son dioses, contrario a lo que se creía. Y en este caso Moisés ocupa ese lenguaje que les había comentado, lumbreras, para no dar ninguna cabida a que haya otro Dios, ¿sí? Sino que más bien lo que creía este Moisés y lo que se cree en el resto de la palabra es que estas creaciones de Dios, como no son dioses, todas sirven de adoración al verdadero Dios. ¿Sí? Todas las cosas fueron creadas para que se adore a Dios. ¿Sí? Y si pueden, acompáñenme al Salmo 148. Salmo 148, este es un salmo hermosísimo, amigos. Se lo recomiendo muy grandemente si se lo pueden aprender. Es un salmo relativamente sencillo porque a pesar de que son varios versículos,
todos van de la misma idea, ¿sí? Y está relativamente corto, son solamente 14 versículos, ¿sí? Pero todos van de una misma idea. ¿Cuál es esta idea? Básicamente, que todo lo que fue creado adore, alabe a nuestro Dios, ¿sí? Y entonces dice, voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Chequen los primeros 3 versículos. Dice, me estoy leyendo en la Biblia de las Américas, dice, aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo, versículo 3, sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas. Está diciendo básicamente, todo lo que es creado, que alabe al Señor. ¿Cómo alaba en este caso el sol y la luna a Dios? Los alaban porque fueron creados para estar reflejando quién hizo esa creación, ¿sí? Y lo hacen de una buena forma. Tú observas el sol, no puedes, no lo hagan, porfa. Elegí mal mi lenguaje. Tú piensas en el sol o lo observas a través de algunos lentes oscuros y observas tú algo que es extremadamente potente, bien realizado, que se sostiene y recuerdas tú al Creador, ¿sí? Así está alabando a Dios. Tú observas la luna, ahorita ya está oscureciendo, ya se va a poder observar la luna y observas lo hermoso que brilla, ¿sí? Lo grande que es y piensas tú en el Creador y te está mostrando un poco más acerca de Dios. Tú observas los miles de millones de estrellas que hay en este espacio y empiezas a pensar acerca de quién hizo toda esa obra, ¿no? Entonces estás mirando al cielo y estás observando algo que te ayuda a ti a alabar a Dios. Eso es a lo que se refiere. Entonces así lo alaban ellos, mostrando la perfección de quién es Dios y ayudándonos a nosotros a ser guiados a alabar a Dios. Entonces ciertamente no son dioses, son instrumentos para que adoremos nosotros a Dios más profundamente. Y por eso adoramos nosotros a Dios cuando pensamos en cada una de estos cuerpos celestiales. Y tercer punto del día de hoy, el sol, la luna y las estrellas le sirven a la tierra. ¿Ok? El sol, la luna y las estrellas le sirven a la tierra. Y ahí ya continuó leyendo el pasaje de Génesis 1. Porque las dos primeras ideas, amigos, surgen nada más del inicio, básicamente. Pero todo lo demás el punto 3 surge de todo lo demás que viene aquí, ¿sí? Voy a releer el versículo 14 nada más para que lo vean. Dice el versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Está hablándonos de un propósito. ¿Para qué son? Para separar el día de la noche. Y que sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y tenemos ahí otro propósito, ¿no? Que sean para señales, para estaciones, para días y para años. ¿Sí? Versículo 15, y sean por luminares en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. ¿Ok? Y básicamente lo que notamos aquí es que todos los propósitos que vienen en los siguientes versículos, todos se colocan en relación a lo que hace el sol, la luna y las estrellas para la tierra. ¿Sí? Se notaba grandemente en el último versículo que leí, el versículo 15, que sean para alumbrar sobre la tierra. ¿Sí? Todo eso nos está hablando de un propósito. ¿Para qué? Para la tierra. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace Moisés es que no solamente no los coloca como dioses, los coloca como servidores de la tierra. ¿Sí? Los coloca, en este caso, en relación a la tierra y les dice, ellos son los que traen luz
para que tengamos luz nosotros. ¿Sí? Y, ojo, esto ya se veía también en la palabra lumbrera, porque la palabra lumbrera, que les había comentado hace rato, significa, si quieren alguien una definición literal, significa un cuerpo que trae luz, un cuerpo que trae luz. Una lumbrera puede ser una lámpara, estoy intentando pensar qué más cosas traen luz, pero básicamente nada más se me ocurre una lámpara. Entonces puede ser puede ser cualquier cosa que sea un cuerpo que trae, que emana luz, ¿sí? En este caso, nótese que la definición viene en relación a la Tierra. ¿Qué es lo que hace el Sol y la Luna para la Tierra? Trae luz, ¿sí? Y se ve también en todas las demás cosas que realiza. En este pasaje vienen tres cosas que realiza el Sol, la Luna y las estrellas. Se las doy. Chequen. Son tres cosas, ¿ok? Primeramente, lo que hace el Sol, la Luna y las estrellas es que definen el día y la noche. Definen el día y la noche. O sea, anuncian cuándo es de día y cuándo es de noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo 14, son para separar el día de la noche. Dice el versículo 17, son para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Y el versículo 18, son para dominar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y entonces, ¿qué son la primera cosa que realizan? La primera cosa que realiza es que dicen cuándo es de día y cuándo es de noche. ¿Sí? En otras palabras, anuncian cuándo es que comienza un día. Te pones a observar tú en la madrugada, por la ventana, en la mañana más bien por la ventana, ves que está saliendo el sol y entonces empiezas a ver que ya comenzó el día. Se anuncia que es de día, ¿sí? O ves que se ocultó el sol, se anuncia que es de noche, que es lo que pasó de hecho ahorita, ¿no? Y entonces la luna se pone más fuertemente a brillar y se está anunciando que es la noche. Son como un reloj natural, ¿sí? Y ese es uno de los propósitos de Dios para estos cuerpos celestes, ¿sí? Por eso es que sirven los relojes solares. ¿Alguna vez han visto ustedes un reloj solar? Si les soy bien honesto, a mí me gustan bastante. Básicamente, con la posición que tiene el sol, van moviendo la sombra para anunciar en qué momento del día nos encontramos. ¿Sí? Y no solo existen relojes solares, existen también relojes nocturnos que funcionan con las estrellas. Observando la posición de las estrellas, definen el tiempo. ¿Sí? Y entonces tenemos una tarea. ¿Qué hace el sol y la luna? Nos anuncian en qué parte del día estamos. ¿Sí? Segunda tarea. Segunda tarea. Aparte de eso, definen el calendario. Definen el calendario. En otras palabras, definen en qué parte del año nos encontramos. Si ustedes observan, también dice el versículo 14, son no solo para mostrar el día y la noche, sino para señales y para estaciones y para días y para años. ¿Sí? Cuando está hablando en este caso de estaciones, está hablándonos acerca de lo que sucede en un año, ¿sí? Acerca de cuando es primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Todas estas estaciones se ven definidas también por el sol y la luna, porque a través de ellas sabemos el calendario en el que nos encontramos. Y por eso, si ustedes ven, el día de hoy utilizamos nosotros un calendario solar, que es el calendario gregoriano. Si ustedes lo checan, está definido de acuerdo a la posición del sol, ¿sí? Y en el momento de ellos, en este caso los judíos, los hebreos, ellos utilizaban un calendario lunisolar, lunisolar, ¿sí? Que significa un calendario que estaba definido tanto por la luna como por el sol, ¿sí? Para definir los meses se utilizaba la luna. Para definir en este caso, en qué parte del año se encontraba, se utilizaba tanto el sol como la luna, ¿sí? ¿Para qué? Para saber en qué momento hay que, por ejemplo, sembrar, en qué momento hay que estar cosechando, ¿sí? Para saber nosotros también en qué estación nos encontramos, ¿sí?
Entonces, todo esto se ayuda con el sol y la luna. Y no solamente para definir, en este caso, las estaciones, sino también dice el versículo al final, para días y para años. Eso hace referencia para días especiales, para los días de fiesta, porque en este caso los judíos tenían unas fiestas judías que se realizaban a lo largo del año. Entonces ellos sabían con su calendario en qué momento se iba a realizar la Pascua, en qué momento se iba a realizar la fiesta de los panes sin levadura, en qué momento se iba a realizar el Sukkot, ¿sí? No sabían por qué, por el sol y la luna. Y no solo las fiestas judías, sino también los años, porque tenían años especiales dentro de su cultura, que estaba movida por la ley, que es lo que se observa en la Biblia, ¿sí? Entonces, todas estas fiestas están dirigidas por la palabra y para eso también nos sirve a nosotros, si lo soy bien honesto. A veces no nos gusta como estar pensando en estas fiestas, quizás porque pensamos que si sabemos en qué día es, por ejemplo, o cuáles eran las fiestas, que ya nos estamos moviendo a ser judíos. Eso no es cierto, amigos. No debemos de celebrarlas nosotros porque la mayoría de estas fiestas ya se cumplieron en Cristo, pero todavía podemos acordarnos de las fiestas y recordar, ejemplo, cuando tú te acuerdas de la fiesta de la Pascua, recordar la forma en la que obró Dios para sacar a las personas de Egipto. Cómo es que Dios, a través de eso, nos habla de cómo es Él el día de hoy. ¿Sí? El día de hoy con nosotros, a nosotros, nos sacó del pecado. Y puedo yo ocupar nada más recordar, oh, mira, es el día que celebrarían ellos la Pascua. Yo debería recordar qué tan increíble es la salvación de nuestro Dios. ¿Sí? Y así aprovechar nada más. No lo vamos a celebrar, pero podemos recordar nosotros la obra de Dios. ¿Sí? En este caso ellos lo ocupaban para definir cuándo es que eran sus fiestas y cuándo es que eran sus años especiales. ¿Sí? Y tercer uso del el sol y la luna, que les digo, noten que todos son en relación a la Tierra, porque la Tierra es donde se van a celebrar los días y donde van a estar las estaciones y donde van a estar este, el día y la noche. ¿Sí? Tercer uso, para alumbrar. Ese ya leímos el versículo, era el versículo 15 que decía que terminaba para alumbrar sobre la tierra. Porque también una de las tareas que tienen en este caso estos versículos es que básicamente sirven como luces para iluminar. En el día el sol ilumina todo. ¿Sí? En la noche la luz de la luna ilumina, aunque no es tan potente, ¿no? ¿Sí? Pero aún así está iluminando. Y aquí esta parte es bien importante. Lo que está haciendo aquí Dios es que está delegando tareas, que es por eso que es tan profundo esto. Está delegando tareas. ¿Qué significa? Si ustedes observan en el versículo 3, ya había luz, ya había día y ya había noche. ¿Sí? Pero lo que está pasando en este versículo, en estos versículos del día de hoy, es que Dios dice, esta tarea que yo estaba realizando de forma completa, ahora la va a realizar este ente celestial que yo estoy colocando. Antes había luz que emanaba directamente de parte de Dios. Ahora coloco yo al sol para que este sol sea el que irradia la luz, que va a iluminar toda la tierra. ¿Sí? La luz ya existía, pero Dios está delegando tareas. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante eso? Primeramente, vamos a estarlo observando en un par de semanas, pero porque no es la única tarea que Dios delega. A nosotros nos delega también una tarea, amigos. Dios nos delega a nosotros la tarea de gobernar arriba de su planeta, Tierra, ¿sí? De cuidar de las plantas, de cuidar de los animales, de estar viendo también que crezca y florezca todo, ¿no? Y en este caso estaban delegando una tarea al sol y la luna. Entonces nos tiene que recordar a nosotros nada más. Tú también tienes una tarea el día de hoy, ¿ok? Tú tienes una tarea. Así como ellos tienen una tarea, que es estar sirviéndole a la tierra, tú tienes una tarea. Y ahí es donde se arregla este punto, básicamente.
Porque ahorita alguien podría pensar que lo que yo estoy diciendo, amigos, básicamente es, Dios creó todo esto para servirnos a nosotros. Todo lo que crea Dios es para que todo me sirva a mí y yo tenga lo mejor que pueda. Y ser, en este caso, olvidadizos de que nosotros mismos fuimos creados para Dios. ¿Sí? En otras palabras, todo lo que hay en la creación fue creado para nosotros. Y nosotros fuimos creados para Dios. Todo lo que fue creado en la creación fue creado para que tú y yo tengamos lo suficiente para adorar a Dios. Por tanto, ahora tú y yo tenemos que adorar a Dios. Por eso nos sirve saber esta verdad. Si yo sé que el sol, la luna y las estrellas le sirven a la tierra y nos sirven a nosotros, sé que tengo lo suficiente yo el día de hoy para que yo vuelva y adore a Dios. ¿Sí? Y nada más quiero que sí quede bien claro, por si acaso, entonces Él crea para ti, para que tú vivas para Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, hemos estado observando básicamente tres lecciones el día de hoy. Entonces voy a nada más recapitular y terminamos en oración. Básicamente las tres lecciones que observamos nosotros el día de hoy es que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Sí? Dios es el creador de todas las cosas, incluidos en este caso lo más grande que existe, ¿sí? Y lo más pequeño. Observamos también nosotros un día de hoy que, por tanto, Él es el único que merece adoración. Ninguna de las otras partes de la creación merece adoración, ¿sí? Ninguna de las partes de la creación merece adoración, más bien, ¿sí? Solamente Dios, ¿sí? Y Dios creó todas estas cosas para que tú y yo vivamos bien y le adoremos y cumplamos esto. Pues si notan, se hace como un círculo. Dios crea para que reciba Él adoración. Entonces nosotros recibimos su creación para adorarle a Él, ¿sí? Es el punto de todas las cosas que están aquí, todas las cosas que fueron creadas, que nos lleven a adorar más profundamente a Dios. Vamos a terminar orando, ¿va? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú en estos versículos nos enseñes un poco más cómo tenemos que vivir en esta vida. Gracias porque tú nos has dado todas las cosas que son suficientes para que podamos en el día de hoy estar sanos, estar vivos, estar sostenidos por toda esta creación. Pero gracias porque también nos adviertes que no empecemos a depender de ella como si no viniera de parte tuya, porque tú nos anuncias que todo esto fue dado de tu parte para que crezcamos en adoración hacia ti. Padre, te doy las gracias porque el día de hoy tú nos recuerdas a través de estos entes celestiales que tú eres más grande, Padre. Que cuando los observemos nosotros, esta noche que salgamos o veamos por la ventana tu luna y tus estrellas, Padre, que recordemos qué tan grande eres tú, que recordemos lo sabio que fuiste tú para establecer todas las cosas de una forma tan exacta que el día de hoy podemos sobrevivir nosotros en esta tierra. Te doy las gracias porque cuando mañana salgamos y sintamos el calor del sol, podemos recordar nosotros que viene de tu parte. Cuando sintamos nosotros que tenemos alguna escasez, Padre, que tenemos alguna dificultad, que por lo mismo siempre dependamos de ti, que sepamos que tú eres la única fuente buena en este mundo. Te doy las gracias porque de forma constante nos lo recuerdas y aquí a través de tu creación, Padre. En el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos,